No recuerdo con claridad el momento exacto en que todo comenzó a pudrirse dentro de mí. A veces pienso que fue el día en que volví a la vecindad, con mi ramo de rosas entre las manos temblorosas, fingiendo una sonrisa que ya no sentía. Otras veces creo que fue mucho antes, en la escuela, cuando comencé a notar la mirada vacía de mis alumnos, el murmullo en mis oídos, ese zumbido constante que se colaba en cada pensamiento como una gota de veneno. Había pasado semanas sin dormir bien. Las ojeras bajo mis ojos eran profundas, violáceas, y cada noche despertaba empapado en sudor. Veía figuras que se movían en la oscuridad del aula, escuchaba risas apagadas detrás de la pizarra, y juraría que una vez, mientras corregía exámenes, sentí un aliento tibio en mi nuca. Pero cuando giré, solo vi el retrato torcido de don Justo Sierra en la pared, observándome con reproche. Decidí que necesitaba distraerme. Pensé en Florinda. Su voz, su perfume, su té con galletas. Su presencia siempre me traía calma. O eso creía. Aquella tarde, el sol se hundía tras los muros gastados de la vecindad, tiñendo el aire de un rojo enfermo. Caminé por el pasillo, con mis zapatos resonando en el cemento húmedo. El olor era insoportable. Una mezcla de comida rancia, humedad y algo más. Algo como metal oxidado. En una esquina, vi al chavo sentado junto al barril. Parecía distinto, más pálido. Sus ojos, grandes y vacíos, estaban fijos en el suelo. Movía los labios sin emitir sonido. Por un momento, creí que murmuraba mi nombre. Seguí caminando, intentando ignorar el temblor que me recorría las manos. No era nada, me repetí. Solo cansancio. Solo el cansancio de un maestro sin descanso. Cuando llegué al departamento de Florinda, la puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a incienso. Pero no era el aroma dulce que ella solía usar. Era más denso, amargo, casi nauseabundo. En la mesa había una tetera, pero el vapor que salía de ella no era blanco, sino grisáceo. Me senté, esperando verla aparecer. Pero pasaron minutos. Horas, quizás. Perdí la noción del tiempo. Mis párpados pesaban, mi respiración se hizo lenta. Algo me adormecía. Entonces, lo vi. Un pequeño frasco, sobre la repisa, junto a una caja de cigarrillos. Un frasco con un líquido oscuro, casi negro. Sentí curiosidad. No sé por qué lo abrí. Tal vez por descuido. Tal vez por deseo. El olor me golpeó con fuerza. Dulce, químico, adictivo. Sentí como me ardía la garganta al inhalarlo. Todo comenzó a girar. Las paredes se movían como olas de un mar sucio y espeso. Cerré los ojos y el mundo cambió. Ya no estaba en la vecindad. No como la recordaba. Los colores eran distintos, apagados, con un tono rojizo que me recordaba a la carne abierta. Las risas de los niños se escuchaban distantes, deformadas. Vi a Kiko correr tras una pelota que no rodaba, sino que se arrastraba. Vi a doña Florinda en su ventana, con la piel agrietada, moviendo los labios como si me hablara, pero de ellos no salía voz, solo humo. Y en medio del patio, don Ramón estaba de pie, inmóvil, con las manos manchadas de algo oscuro que caía gota a gota al suelo. Desperté sobresaltado, jadeando. El frasco seguía en mi mano. La tetera estaba vacía. Y el sol ya se había ido. Me levanté tambaleando y salí del cuarto. Nadie en la vecindad parecía haber notado mi visita. Todo estaba en silencio, excepto por un golpeteo constante, proveniente del fondo del pasillo, donde vivía doña Clotilde. Fui hacia allá, sin pensar. Cada paso resonaba hueco. Cuando llegué, la puerta estaba abierta, y un olor penetrante a humo y cera quemada inundaba el aire. Dentro, había velas por todas partes, consumidas hasta el final. En el centro, una silla vacía. En la pared, garabatos hechos con tizas negras. Mis manos comenzaron a temblar. Quise retroceder, pero tropecé con algo. Una caja. Dentro, encontré pequeños frascos, iguales al que había visto en la casa de Florinda. Cada uno con una etiqueta diferente. Calma, sueño, olvido. Tomé uno. Lo acerqué a mi rostro. Supe, en ese instante, que había encontrado algo que podría liberarme del cansancio, del ruido, del dolor. La curiosidad se convirtió en necesidad. No recuerdo cuántos días pasaron después. Volví a la escuela, pero ya no era el mismo.
Las letras de los cuadernos se movían. Las voces de los alumnos se mezclaban en murmullos insoportables. Todo me parecía ajeno, distante. Por las noches, me encerraba en mi habitación con las cortinas cerradas, observando cómo el humo formaba figuras en el aire. A veces veía el rostro de Florinda en él. Otras, el del chavo. Siempre sonriendo. Siempre fijos en mí. El frasco se vació pronto. Después, robé otro. Y otro. La adicción creció como una raíz podrida, enroscándose dentro de mi cerebro. Cada inhalación me llevaba más lejos de la realidad, más profundo en un abismo donde los colores sangraban, donde las voces se mezclaban con el zumbido del aire. Una noche, escuché un golpe en la puerta. Era don Ramón. Decía algo sobre la renta, sobre el señor Barriga. Su voz me irritó. No quería escucharlo. No quería ver a nadie. Pero él siguió golpeando, y cada golpe resonaba dentro de mi cabeza como un tambor. Tomé el frasco, respiré hondo, y el mundo volvió a torcerse. Cuando abrí la puerta, su rostro se desfiguró ante mis ojos, su piel parecía derretirse como cera bajo una vela. No sé qué hice después. Solo recuerdo el olor. El mismo olor a metal oxidado que sentí la primera tarde, el día que llegué con las flores. Y recuerdo el silencio. El silencio absoluto. Y mi risa. Una risa que no parecía mía. Desde aquella noche, los días comenzaron a mezclarse entre sí. A veces no sabía si era lunes o domingo, si estaba en la escuela o encerrado en mi habitación. El tiempo se deshacía entre mis dedos como polvo. Solo existía el humo. Solo él me entendía, solo él me calmaba. La primera vez que intenté detenerme, sentí que mi piel se arrugaba desde adentro. Las manos me temblaban tanto que no podía sostener un lápiz. El corazón me golpeaba el pecho con furia. Veía sombras en las esquinas, pequeñas figuras que se deslizaban bajo los pupitres cuando me giraba. Escuchaba susurros en el aula vacía. Una risa que conocía demasiado bien. La del chavo. Pero él no estaba allí. Nadie estaba. En uno de esos días turbios, fui a la vecindad con la excusa de visitar a Florinda. El pasillo olía diferente, como si algo se hubiese podrido entre las paredes. Las manchas de humedad parecían ojos observándome. La ropa colgada en los cordeles se movía con el viento, pero yo no sentía el aire. Caminé despacio, intentando recordar el propósito de mi visita. Llevaba otro ramo de flores, marchitas desde que las compré. Doña Florinda abrió la puerta. Su rostro reflejaba preocupación, aunque intentó ocultarla con cortesía. Yo veía en sus ojos un brillo extraño. El reflejo de alguien que no confiaba en mí. Hablaba, pero yo apenas entendía sus palabras. Todo sonaba distante, distorsionado, como si viniera de debajo del agua. Sentí su mano tocar mi brazo y me estremecí. Su contacto me pareció helado. La tetera en la mesa volvió a expulsar ese humo grisáceo, igual al de aquel primer día. No sé si lo imaginé o si realmente me ofreció una taza. El aroma era idéntico al del frasco. Cuando salí del departamento, Kiko me observaba desde el corredor. Su mirada era fija, silenciosa, sin la burla infantil de siempre. Parecía asustado. Intenté saludarlo, pero él retrocedió sin decir palabra. La pelota que sostenía cayó al suelo y rodó hasta mis pies. Me incliné para recogerla. Y noté que estaba pegajosa, manchada de algo oscuro. La solté de inmediato. El niño corrió a esconderse. Aquella noche, volví a consumir. No podía soportar el vacío. Sin el humo, todo era insoportable. Los recuerdos, el ruido, el juicio constante de mis pensamientos. Cada inhalación me alejaba más de mí mismo, pero también me acercaba a una paz enfermiza. Empecé a escuchar voces que me decían que era un buen maestro, que solo yo entendía la verdad. A veces creía que la vecindad entera me observaba mientras dormía. Los rostros se multiplicaban en mis sueños, hinchados, deformes, repitiendo mi nombre. Un día, al regresar a la escuela, el director me llamó a su oficina. Dijo que los padres habían presentado quejas. Los niños se quejaban de mis clases, de mi mirada perdida, de mis temblores. Yo apenas lo escuchaba. En el escritorio había un frasco de tinta. Su color me recordó al del líquido oscuro. Me quedé mirándolo hasta que el director alzó la voz. No recuerdo lo que dije.
Solo recuerdo que lo siguiente que supe fue que me encontraba de nuevo en la vecindad, con las manos manchadas. Intenté lavarlas en el grifo del patio, pero el agua salía espesa, casi viscosa. Don Ramón apareció de repente. Parecía confundido, me preguntó si me sentía bien. Yo no podía responder. Sus palabras eran ecos rotos. Su silueta se movía entre las sombras, estirándose y contrayéndose como un reflejo en el agua. Y entonces lo vi. Vi el barril del chavo. Estaba volcado. En su interior, algo se movía lentamente. No quise mirar más. Corrí al departamento de doña Clotilde buscando refugio. La puerta estaba entreabierta, el interior iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba. Dentro, las paredes estaban cubiertas con papeles. Recortes de periódicos, dibujos de niños, fórmulas químicas. Sobre la mesa, docenas de frascos iguales al que yo conocía. Algunos rotos, otros llenos. Entre ellos, una nota escrita con letra temblorosa. El humo calma, pero también despierta lo que duerme. No entendí el mensaje, o quizá no quise entenderlo. Tomé varios frascos y los guardé bajo mi abrigo. Me sentía observado. Desde el pasillo, oí pasos. Lentamente, una sombra cruzó frente a la puerta. La voz del señor Barriga llamó a don Ramón desde el patio, preguntando por la renta. Pero yo no veía a nadie. Solo figuras que se movían torcidas, arrastrando los pies. Esa noche inhalé más que nunca. El aire se volvió espeso, caliente. Mi respiración era un silbido entrecortado. El cuarto giraba a mi alrededor. Vi las paredes ondular como carne viva. Sentí que algo me observaba desde el espejo. Me acerqué y vi mi propio rostro, pero distinto. Los ojos hundidos, los labios secos, la piel pegada al hueso. Movía los labios, pero no hablaba. Mi reflejo reía, mientras yo lloraba. No sé cuándo me dormí, ni cuánto tiempo pasó. Desperté con un sonido agudo perforándome el oído. Un grito. Salí al pasillo tambaleando, y el aire olía a humo. Un humo espeso, químico, como el de mis frascos, pero más fuerte. Provenía del departamento de doña Florinda. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Adentro, el té hervía solo. No había nadie. Solo la tetera, el vapor. Y en la mesa, una nota escrita con la misma letra que la anterior. Ya no somos nosotros. La puerta del barril del chavo estaba abierta. Dentro no había nada. Solo un pedazo de tela verde, cubierto de manchas oscuras. Me quedé de pie, sin respirar, mientras el eco de una risa infantil se disolvía en el aire. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo a mis alumnos mirándome desde el fondo del aula. Ya no tienen rostro. Solo bocas abiertas, riendo. Y yo río con ellos. Desperté con la garganta seca y los labios agrietados. La habitación apestaba a humo y sudor. En el suelo, los frascos vacíos formaban un mosaico de vidrio roto. Algunos aún goteaban el líquido oscuro que me había devorado el alma. El amanecer apenas se filtraba por la ventana, pero todo parecía cubierto por una niebla amarillenta, espesa, como si el aire mismo estuviera enfermo. Intenté levantarme, pero el cuerpo no me respondía. Sentía los músculos entumecidos, la cabeza pesada, los ojos ardiendo. En el espejo del armario apenas reconocí mi rostro. La piel pálida, las ojeras profundas, la mirada hueca. El maestro pulcro, de voz serena y modales firmes, había desaparecido. Solo quedaba un espectro tambaleante que fingía seguir siendo humano. Recordé el grito de aquella noche. Recordé la nota sobre la mesa de Florinda. Ya no somos nosotros. No supe si fue un mensaje o una advertencia. Algo dentro de mí quería creer que todo había sido un sueño, que bastaba con abrir las cortinas y respirar aire fresco para que el mundo volviera a su lugar. Pero cuando salí al pasillo, comprendí que el sueño seguía despierto. La vecindad estaba desierta. Las puertas cerradas, las ventanas tapadas. El eco de mis pasos era el único sonido. Caminé hasta el patio, donde el barril del chavo seguía volcado. La tierra alrededor estaba húmeda, con marcas oscuras que el sol no lograba secar. El olor era insoportable, un olor que se quedaba pegado en la garganta. Llamé a Florinda. Llamé a don Ramón. Nadie respondió. Solo el viento arrastrando trozos de papel y polvo. En un rincón vi al señor Barriga, de pie, inmóvil.
Tenía los ojos fijos en el suelo, como si contara las grietas del cemento. Me acerqué despacio, sintiendo el pulso retumbar en mis sienes. Le hablé, pero no se movió. Cuando puse la mano sobre su hombro, se volvió hacia mí, y por un instante creí ver en su mirada algo parecido al miedo. Me preguntó si había visto a su hijo. Dijo que habían venido juntos, que ñoño había corrido a jugar con el chavo. Le dije que no lo había visto. Mentí. Mentí porque ya no sabía qué era verdad y qué era producto de mi mente deformada. El señor Barriga me miró largo rato, como si buscara respuestas en mis ojos. Luego se fue hacia el fondo del pasillo, donde la sombra parecía tragarse la luz. No lo volví a ver. Me quedé solo. Ese mismo día, regresé al departamento de doña Clotilde. No sé si por curiosidad o desesperación. El olor era más fuerte que antes. Sobre la mesa quedaban aún algunos frascos, aunque muchos estaban derramados. Tomé uno, el último lleno. La etiqueta era distinta. No decía calma ni sueño. Solo una palabra escrita torpemente. Memoria. No quise pensar. Abrí el frasco y aspiré profundamente. El líquido quemó mis fosas nasales, y el mundo se torció. La habitación comenzó a pulsar al ritmo de mi corazón. Las sombras se movían como si respiraran. Vi figuras en las paredes. Florinda, Kiko, don Ramón, todos observándome. Pero sus rostros estaban deshechos, desdibujados por el humo. Me hablaban sin sonido, con los labios secos y los ojos vacíos. Cerré los ojos. Y entonces recordé. Recordé la noche del primer frasco. Recordé que Florinda me dijo que lo había conseguido de doña Clotilde, para los nervios. Recordé cómo ella me sirvió el té con aquel aroma espeso, y cómo, después, la conversación se volvió confusa, casi hipnótica. Recordé que la tetera siempre estaba llena, que el humo nunca se disipaba. Y recordé algo más. Los ojos de Florinda aquella noche, brillando en la penumbra, observándome con una calma inquietante, como si supiera exactamente lo que me estaba ocurriendo. El humo me hizo toser. Caí de rodillas. Las figuras del pasillo comenzaron a moverse. Juraría que escuché los pasos de don Ramón, el timbre de voz de Kiko, los sollozos de ñoño. Pero nadie estaba allí. Nadie. Solo yo. Y el humo. Intenté salir al patio, pero mis piernas no me obedecían. Todo giraba. Todo vibraba con un zumbido metálico. Vi el barril otra vez. Y dentro de él, vi algo. No era una figura, ni un cuerpo. Era solo mi rostro reflejado en la oscuridad del fondo. Mi propio rostro, retorcido, con una sonrisa que no me pertenecía. Me arrastré hasta la pared y sentí la aspereza del cemento en los dedos. Lloré, pero las lágrimas olían al mismo humo que me consumía. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni cuántos días habían pasado. El sol se escondía y volvía a salir, y yo seguía en el mismo lugar, respirando el aire podrido de la vecindad. Una tarde escuché risas. Risas infantiles, lejanas, como si vinieran del otro lado de un muro. Corrí hacia el patio. El sonido provenía de los cuartos vacíos. Abrí la puerta del departamento de Florinda, y las risas se detuvieron de golpe. La mesa seguía allí, intacta, con la tetera vacía. En el suelo, junto a una silla caída, había un cuaderno escolar. Lo abrí. Dentro, había dibujos hechos con crayones. Una maestra alta, un niño dentro de un barril, una mujer sirviendo té. En la esquina inferior, con torpeza infantil, alguien había escrito: "El maestro ya no sonríe". El papel estaba húmedo. Me quedé mirándolo largo rato. No supe si llorar o reír. Desde aquel día, dejé de ir a la escuela. Dejé de buscar a Florinda. Dejé de buscar a cualquiera. La vecindad se convirtió en mi mundo. A veces creo escuchar pasos sobre el techo, o murmullos detrás de las paredes. Tal vez siguen aquí, todos, viviendo en este humo espeso que no se disipa nunca. El espejo del pasillo se ha convertido en mi única compañía. Cada mañana lo observo, esperando que mi reflejo parpadee antes que yo. A veces lo hace. A veces sonríe primero. Y cuando eso ocurre, me doy cuenta de que ya no tengo miedo. Porque, de alguna manera, siento que al fin estoy enseñando algo. Una lección que nadie olvidará. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi la luz del sol. El tiempo se disolvió entre los muros húmedos de la vecindad. Ya no escucho voces, ni risas, ni pasos.
Solo el viento que se cuela por las grietas del techo, arrastrando polvo y pedazos de hojas secas. El aire huele el humo de siempre. Denso, dulce, enfermizo. Se ha vuelto parte de mí. Mi cuerpo apenas me responde. Las manos tiemblan sin control, los ojos se nublan, el pecho arde con cada respiración. A veces creo escuchar el timbre de la escuela, pero cuando abro los ojos, solo estoy aquí, rodeado de paredes manchadas y botellas vacías. He comenzado a hablar solo. Me doy clases a mí mismo, como si aún estuviera frente al pizarrón. Imagino a los niños sentados frente a mí. Kiko, Ñoño, el Chavo. Todos atentos, esperando mi lección. Les hablo de gramática, de números, de historia. Pero ya no sé si me entienden, o si existen. Tal vez nunca existieron. Hoy encontré uno de mis viejos frascos. Estaba escondido entre los ladrillos del patio, cubierto de polvo. La etiqueta se había borrado. No sé si era calma o sueño o memoria. Solo sé que aún olía igual. Lo abrí. Aspiré. Y el mundo volvió a moverse. El patio respiró conmigo. Las paredes se expandieron y contrajeron como pulmones. Del barril salió una risa. Una risa leve, familiar. El Chavo. No lo veía desde hacía días. O semanas. Me habló sin abrir la boca, con esa voz que ahora escucho dentro de mi cabeza. Me dijo que todos estaban esperándome. Que debía dar la última lección. Obedecí. Fui hasta el centro del patio. Coloqué las sillas que aún quedaban, una al lado de otra, formando un semicírculo. Sobre cada asiento, puse algo que recordaba a mis alumnos. El gorro de Kiko, un cuaderno arrugado de Ñoño, la gorra del Chavo, un zapato viejo de Don Ramón que encontré en el corredor. Todo olía a polvo y a recuerdos. Me paré frente a ellos, con la espalda recta, como solía hacerlo en clase. Tomé una tiza y dibujé en la pared una línea, torpe, tambaleante. Intenté escribir algo, pero la palabra se deshizo entre mis dedos. La tiza se rompió. Entonces comprendí que no había nada más que enseñar. Que todo lo que quedaba era el silencio. El humo comenzó a llenar el aire otra vez. Salía del suelo, de las rendijas, de los frascos abiertos, del barril. Vi figuras moverse dentro de esa neblina espesa. Rostros conocidos, deshechos, sonrientes. Florinda, Don Ramón, Clotilde, todos me observaban con esa expresión serena, como si al fin entendieran algo que yo apenas alcanzaba a imaginar. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Desperté más tarde, no sé cuánto después. El aire estaba frío. La vecindad seguía en silencio. Todo estaba cubierto por una capa gris, fina, como polvo de ceniza. El humo se había disipado. Los frascos estaban rotos, secos. El barril seguía en el mismo lugar, inmóvil. Salí al pasillo. La puerta del departamento de Florinda estaba cerrada. La de Don Ramón también. Todas lo estaban. Me asomé a cada una por una, llamando sus nombres. Nadie respondió. Pero tampoco sentí miedo. Volví al patio. En el suelo, donde había escrito mi última palabra, quedaban solo las marcas de la tiza. Era una frase incompleta. El maestro. No supe qué más había querido poner. Me senté en el suelo. Saqué de mi bolsillo una hoja arrugada, un viejo examen de uno de mis alumnos. En la parte superior, en letras torcidas, alguien había escrito: "Gracias por enseñarnos, profe". La tinta se había corrido, pero el mensaje aún se leía. Lloré. No por ellos. Ni por mí. Lloré porque entendí que había olvidado cómo ser maestro mucho antes de probar el primer frasco. El humo nunca me robó el alma. Solo reveló lo que ya estaba vacío. El viento sopla más fuerte ahora. Se lleva las hojas, las flores marchitas, los papeles, los restos de todo lo que alguna vez tuvo vida. El sol comienza a entrar por el portón de la vecindad, tiñendo el suelo con una luz pálida. Por un instante, parece que todo vuelve a ser normal. Cierro los ojos. Y pienso en el aula. En las risas. En la voz de Florinda. El humo ya no arde. Ya no necesito más. Solo escucho el eco de una campana lejana, y me dejo llevar. La lección ha terminado.
ya no te doy otra nomás porque presta para que